buenos días. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios que tomaron esa decisión y esa dedicación para poder estar en la reunión de esta mañana. Hay hermanos que domingo a domingo nos vemos, algunos salen a predicar la palabra y bueno, a ellos los vemos a lo mejor no tan seguido y tan frecuente, pero nos alegra cuando los vemos. La semana pasada hubo varios pastores aquí escuchando la predicación y sea quien sea que le toque predicar, el ver pastores sentados impone, se pone uno un poquito inquieto, pero es bueno que también los pastores ocupen ese lugar como oveja, porque siempre seremos ovejas, siempre seremos discípulos y necesitamos ser alimentados. Es lo que claramente nos marca la palabra. Y hay otros hermanos que debido a ciertos problemas, dificultades de salud, han estado a lo mejor más a la distancia. Cuando menos a mi Hortensia tenía rato que no me tocaba que estuviese, así me da mucho gusto que hoy estés. Mucha alegría, hermana Hortensia. Sea bienvenida, hermana. Como todos los demás, sean bienvenidos todos. Estamos concluyendo una serie de enseñanzas de la carta del apóstol Pedro. Si nos pones la diapositiva de la predicación del día de hoy, se titula Una carta inolvidable. A lo mejor a alguien no le gusta el título y qué bueno que no le guste, para que le ponga otro mejor, otro más adecuado. Pero bueno, estamos terminando una carta y es importante enfocar eso. Es la carta del apóstol Pedro, la segunda, y es importante enfocar, es una carta. Si me pones la siguiente, por favor, Elías. Estos son algunos puntos de una carta que quiero leerles. Una carta que quiero leerles. Fue una carta escrita el 2 de noviembre de 1783. No es toda tal cual la escribió este presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Washington, pero sí contiene una buena parte de esta carta. A este presidente, George Washington, le tocó tomar decisiones de una guerra civil allá en Estados Unidos. Estados Unidos luchando contra Estados Unidos. Americanos o norteamericanos peleando contra norteamericanos. Unos a favor de la libertad, que la gente de color negro ya no fuera esclavizada, que fueran considerados seres humanos, ciudadanos, y otra parte en contra de eso. Otra parte quería continuar con la esclavitud. Y esta carta la escribe el 2 de noviembre de 1783, cuando ha terminado esta guerra y han ganado pues los que estaban en favor de la libertad. Y esos son los puntos que yo quiero resaltarte de esta carta. Dice así: amigos y compañeros soldados, el periodo de una larga e intensa campaña ha concluido. El evento ha sido importante y glorioso. Han logrado una libertad e independencia que sus hijos y los hijos de sus hijos disfrutarán hasta la última generación. Ha concluido su labor y aunque tengo la satisfacción de contemplar el fruto de su esfuerzo, no puedo expresar la emoción que siento en esta ocasión. Han arriesgado sus vidas en una causa grande y peligrosa. Han soportado sus adversidades con paciencia y fortaleza. Han vencido al enemigo y con sus esfuerzos han asegurado la libertad de su país. Me alegra compartir su alegría y me enorgullece haber sido su comandante. Pero la guerra no es la única prueba que han superado. Han soportado grandes penurias por la falta de sueldo, suministros. Han vencido al enemigo y con sus esfuerzos
perdón, han enfrentado a los peligros del enemigo y a la incertidumbre de nuestra situación política. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, han mantenido su honor e integridad. Sé que muchos de ustedes han sufrido pérdidas materiales y de salud, y algunos incluso han perdido la vida de queridos amigos y familiares. Sus sacrificios han sido inmensos y merecen el mayor respeto y gratitud. Ahora que ha llegado la paz, ha llegado el momento que depongan las armas y regresen a sus hogares y familias. La causa por la que lucharon fue justa y noble, y su victoria nos ha asegurado la libertad y el autogobierno. Les agradezco sinceramente su lealtad y valentía, y les insto a preservar el espíritu de unidad y patriotismo que nos impulsó a superar las horas más difíciles de la lucha. Sigamos actuando con sabiduría y paciencia mientras construimos la nueva nación sobre los cimientos de la libertad, la justicia y la igualdad. Recuerden que nuestro éxito depende no solo del valor de los soldados, sino también de la virtud y la vigilancia de los ciudadanos. Me despido con la esperanza de que los lazos forjados en la batalla perduren y que los principios por los que luchamos guíen a Estados Unidos durante generaciones. Que la providencia, está refiriendo a Dios, que la providencia los siga bendiciendo y que el país que ayudaron a liberar florezca en paz y prosperidad. Con sincero afecto y respeto, George Washington. Si George Washington se levantara y viera al actual presidente cómo está tratando a personas que probablemente entraron de una manera no correcta, no propia, pero no son criminales, no son delincuentes, son gente de trabajo, probablemente George Washington volvería a clamar, a levantarse en armas, a pelear. Yo no sé si las personas que están en sus hogares se levantarían a pelear, dado que estamos en una sociedad que busca el acomodo, que busca el no tener conflictos, que busca yo estoy bien, que los demás le hagan como puedan, que cada quien se rasque con sus uñas. Es su problema, hay ellos que lo resuelvan. Sin en cambio, en esta carta está expresando un liderazgo inspirador. Reconoce el cansancio, la incertidumbre y las dificultades, pero alienta a la unidad y a la esperanza. Expresa una gratitud sincera. No es un mensaje vacío, sino una expresión genuina de respeto y admiración hacia aquellos soldados. Fortalece la moral. La carta es una llamada a mantenerse firmes, aun cuando las recompensas no sean inmediatas. Y es un mensaje que estimula que esa nación que se está fundando, con estas profundas convicciones, continúen comprometidos con ellas, con esas profundas convicciones de libertad, de justicia, de igualdad. Una carta escrita hace muchos años, 2 de noviembre de 1783. La carta que estamos leyendo del apóstol Pedro tiene muchos más años que la carta de George Washington. Tiene una proyección más amplia porque todo lo que peleó esa nación es terrenal. Y algún día lo terrenal aquí se quedará cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces lo que el apóstol Pedro nos está escribiendo tiene una proyección mucho, pero mucho más amplia que la carta de George Washington. Sin en cambio, preparando esta enseñanza,
me puse a investigar ahí algunas cartas que hayan tenido una gran trascendencia, y hay infinidad de cartas. Hay cartas de pintores, hay cartas de luchadores sociales como Martin Luther King, también allá en Estados Unidos, cartas de Mahatma Gandhi allá de la India, instando a una lucha pacífica, un movimiento en pro de la libertad de la India. Y hay cartas de amor, de sentimientos de un varón hacia una mujer, o como la tenemos hoy aquí, una carta de un presidente expresando ese gran respeto, orgullo de haber peleado junto con un grupo de hombres, soldados de diferentes condiciones, y haber alcanzado algo tan importante: ganar para que hubiera libertad e igualdad en Estados Unidos. Y al leerla, al ver los puntos principales de esta carta, me ayudaron a tener un enfoque también hacia lo que hoy queremos compartir en esta enseñanza. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro, por favor, capítulo 1, y vamos a leer los versos 12 al 15. Van a aparecer en la pantalla, pero es bueno que usted los tenga en la Biblia. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, para leer todos juntos en voz alta, y voy a reiterar a los hermanos que están escuchando la transmisión, también allá donde estés, ponte de pie, hermano, hermana. A los hermanos que van a estar escuchando el video unas semanas después, pónganse de pie y vamos a leer en voz alta la palabra de Dios. Todos juntos estos versículos, desde el verso 12 hasta el verso 15, todos en voz alta. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por favor, tomen su lugar, siéntense. Le voy a dar una segunda lectura, solamente yo. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Gracias, Andrés. Y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, que se cumpla el propósito con el cual el apóstol Pedro nos escribió esta carta. Que se cumpla el propósito por el cual tu Espíritu lo inspiró y lo levantó en medio de circunstancias muy complicadas a escribir tu palabra. Y a todos los que estamos aquí, Señor, el día de hoy, y aquellos que después lo escucharán, que haya una palabra tuya viva para cada persona. Despiértanos, Señor, en cualquiera que sea nuestra condición o en cualquiera que sea los pensamientos e ideas que tengamos. Despiértanos, Señor, con tu palabra. Y que esta preciosa carta en verdad se vuelva algo memorable a nuestro corazón, inolvidable a nuestro carácter y espíritu que debemos tener como personas creyentes.
Cúmplase tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos un poco de contexto. Siguiente, por favor, Elías. ¿Qué es importante tener en claro? Ya dijimos que es una carta. Aunque la predicamos durante largos meses por porciones, es una carta. Cuando recibimos una carta, no leemos 2 líneas hoy, otras 2 líneas mañana, la guardamos y en un mes leemos lo demás. No, cuando nos llega una carta la leemos de principio a fin. Pero bueno, con fines expositivos fuimos predicando parte por parte. Entonces, tenemos que reconectarnos y entender, es una carta, se lee de principio a fin. Y tenemos que tener claros aspectos que son muy sobresalientes de esta carta. ¿Quién la escribe? La escribe el apóstol Pedro. ¿En qué momento la escribe? Bueno, la escribe un momento o un tiempo antes de su muerte. Si faltaban unos meses, si faltaban unos días para que él diera su vida por el evangelio, si faltaban unos años, bueno, eso no lo podemos tener en claro. Lo que sí tenemos en claro, ya lo leímos en el texto que estamos usando hoy para cerrar toda esta predicación de la segunda carta de Pedro. El apóstol claramente está diciendo, ya llegó el momento de mi partida, estoy en mis últimos momentos. Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Teniendo claro que ya está muy próximo a morir, él ve las dificultades en las que se encuentran esos discípulos, incluidos nosotros, ¿verdad? Porque el tono que él utiliza, el punto 2 dice que es un tono muy ¿qué? Muy personal y muy pastoral. Si pudiéramos, si tuviéramos nosotros la facilidad de leer el griego koiné, que es el en el que se escribió esta carta, si tuviésemos esa habilidad y facilidad y pudiésemos leer la primera carta y la segunda carta, vamos a encontrar muchas diferencias. Por eso varias personas claramente señalan que la primera carta el apóstol Pedro utilizó un secretario, Silas. Y Silas era una persona de mucha cultura. Silas o Silvano era una persona que manejaba un griego muy elevado, cosa que se refleja en la primera carta. Y en esta segunda carta el griego no es tan refinado, el griego no es con las mismas palabras del primero, es un griego más rústico. Son expresiones verbales más rudas. Y eso es lo que nos da para ver que el tono es muy personal. El apóstol Pedro pudo haber usado a un secretario. Claro que lo pudo haber usado, pero tú tienes que tener claro, ya estaba para morir. Y él quería que esa última carta tuviera no solo sus palabras, sino tuviera de puño y letra su propia escritura. Yo no sé a cuántas personas que tú amas ya no están, pero te diré de una persona que yo amo mucho y ya no está, mi padre. Y mi padre tenía una letra de manuscrita preciosa, una letra excepcional. Estaba yo en la secundaria y teníamos un maestro de español y ese maestro tenía una letra muy bonita, el maestro de español, y un día yo le llevé un escrito de mi padre y ese maestro lo agarró y me dijo, Alejandro, ¿quién le escribió esto? Porque mis letras eran jeroglíficos, entonces era claro que lo que estaba ahí escrito no era mío. Alejandro, ¿quién le escribió esto? Le dije, profe Herminio, me lo escribió mi papá. Qué buena letra tiene su papá. Y yo ahí tengo un libro de biología y en la pasta de atrás está una carta que mi padre escribió con puño y letras. No es una carta, es un poema. Ahí lo tengo. Y para mí es algo muy precioso. El apóstol Pedro quería escribir algo de puño y letra. Pudo haber usado un secretario, pero no lo usó. Él lo hizo divinamente inspirado. Ya veremos algo más de esto adelante. Entonces es un tono muy personal, pastoral, pero también el apóstol Pedro se desenvuelve con mucha firmeza, ¿verdad? Y combate a esos falsos maestros y sus errores
doctrinales. El apóstol Pedro tenía claro lo nocivos, lo dañinos que son ese tipo de ideologías, de personas, y el apóstol Pedro es muy frontal al atacar no solo esas malas ideologías, sino también en él poner detalle de esas vidas totalmente disolutas. Y el último punto, deseamos los destinatarios. Son creyentes que están dispersos, creyentes que por causa de ser cristianos los han perseguido y ellos están en otras zonas, vamos a decirlo, otros países, otra cultura, y el apóstol Pedro entendía que todo eso podría llevar a los creyentes a dar pasos hacia atrás en su fe y empezar a caer en el pecado, en el error, y el apóstol Pedro los estimula, ¿verdad?, en medio de esa persecución extrema y esos engaños que estaban surgiendo por esos falsos maestros. Veamos una pequeña semblanza de cada uno de los capítulos. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ya tenemos el contexto. Pedro está cerca de su muerte. Pudo haber usado un secretario, pero no lo usó. Él escribió la carta directamente. Él usó las capacidades que él tenía y el Espíritu Santo lo tomó y nos ha dado el Espíritu Santo una carta que es extraordinaria. Y en ese primer capítulo lo que está resaltando el apóstol Pedro son las virtudes cristianas, siete virtudes cristianas en las cuales el apóstol Pedro claramente nos dice que en el momento que una persona por fe se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo toma por hijo, en la gracia de Jesucristo lo perdona y en ese momento Dios a través del Espíritu Santo pone dentro de nosotros esas 7 virtudes. Entonces en todo nuevo creyente que empieza la vida cristiana, ahí están esas 7 virtudes. Pero ahora le toca al creyente hacer que esas virtudes empiecen a crecer. Es la responsabilidad de cada uno. Esto no es algo de que, bueno, yo voy y me encierro con mi familia, nosotros solitos vamos a vivir la vida cristiana. Claramente el apóstol Pedro desde su primer carta y en esta reafirma la vida en comunidad. Como discípulos tenemos que crecer dentro de la iglesia, tenemos que desarrollarnos dentro de una comunidad. Si yo no aprecio la vida de la iglesia, las virtudes cristianas no se están desarrollando en mí de la manera de vida. Yo podré decir, Cristo vino y salvó mi vida, Cristo vino y perdonó mis pecados. Lo podrás decir, pero ¿qué tanto estás creciendo en ese conocimiento y en esa gracia del Señor Jesucristo? Entonces, en este capítulo 1, el apóstol Pedro hace un énfasis en esa vida del creyente, en ese desarrollo del conocimiento de Cristo a través de las virtudes cristianas. Pero también en esa parte del capítulo 1, el apóstol Pedro pone con contundencia aspectos acerca de la palabra de Dios, que es divinamente inspirada, que esta palabra de Dios o estos escritos del Nuevo Testamento están en equivalencia con los escritos del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro está estimulándonos a que nosotros apreciemos lo que Dios nos está dando y a través de ello nos alimentemos, a través de ello, de la palabra, crezcamos en la revelación y en la gracia de Dios. Y es algo que en diferentes momentos que me ha tocado predicar, o si es a la reunión de iglesia, confrontar. ¿Y qué tanto tú tienes ese compromiso del estudio de la palabra de Dios? Porque puede ser que digas, no hermano, a mí tiene 5, 7, 10, 20 años que Dios me salvó, pero nunca has leído la Biblia completa. Si estamos hablando de un hermano, una hermana que no sabe leer y escribir, está bien. Dios te va a hablar y te va a tratar de otra manera por lo que escuches en la predicación, por las reuniones de discipulado. Ahí el Señor te estará bendiciendo. Pero si eres alguien que sí sabes leer y escribir, pero lo tienes abandonado, acuérdate que el apóstol Pedro aquí habló de los burladores. Y burlador no solo es alguien que escarnece, menosprecia directa y verbalmente algo. Un escarnecedor también es el que no le da el valor
ese también es un escarnecedor. Y entonces pudieras tú verte confrontado en esa área, porque en el capítulo 1 el apóstol Pedro está claramente señalando la importancia de estar vinculados con Dios a través de la palabra. Vamos ahí a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Acompáñame por favor, o si nos puedes poner este pasaje, Elías, no está en las diapositivas, los versos 8 y 9. Estos versos 8 y 9 los vamos a ocupar para ilustrar este muy pequeño resumen que acabamos de dar del capítulo 1. En el capítulo 1 el apóstol Pedro ya ha expuesto que a esta vida cristiana entramos por la gracia salvadora de Jesús. En este capítulo 1 el apóstol Pedro ya nos ha dicho que nos ha sido dadas esa vida piadosa, todo lo que es para la vida y la piedad, ya lo hemos recibido, ya lo tengo. Y pone énfasis en las virtudes cristianas. Versos 8 y 9 dicen así, está hablando de las virtudes cristianas, porque si voy a completar un poquito el pasaje, solamente para darle un poquito más claridad, porque si estas virtudes cristianas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No nos dejarán estar ociosos, ni sin qué, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si yo no me estoy alimentando en la palabra, de tal manera que si yo no estoy siendo cuidadoso en mi vida de comunidad, asistiendo, siendo discipulado, participando con la iglesia, soy un ocioso, soy un ocioso. Soy un burlador que no le estoy dando la importancia que Dios le da a la vida espiritual. Lo vuelvo a leer, porque si estas virtudes cristianas, no dice así, ahí dice porque si estas cosas, pero se está refiriendo a las virtudes cristianas, porque si estas virtudes están en vosotros, ¿y qué dice? Y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esa es tu condición, si tú eres alguien que estás creciendo en las virtudes, bienaventurado eres, bienaventurada eres. Si esa es tu condición, que te estás manteniendo en esa determinación, Cristo me salvó y mi vida es para Él, bienaventurado eres. Veamos qué dice el verso 9. Pero el que, ¿qué dice? No tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Está hablando en el ámbito espiritual. No ves tu pecado, no ves tu maldad, no ves la gravedad de esto. Podrías estar escuchando ahorita esto que te estoy diciendo y tú reconocer, sí, yo no soy una persona que tiene las virtudes cristianas, porque aquí habla de tener dominio propio. Yo no tengo dominio propio, soy una persona que lo domina la ira, lo domina el pecado, lo domina su maldad. No tienes dominio propio. Bueno, la ceguera espiritual es que aunque lo oyes, a ti no te preocupa. Tú puedes pensar que tienes todo el tiempo y toda la vida y en algún momento, de alguna manera, vas a lograr agarrar un caminito más corto para llegar al cielo y disfrutar de la eternidad. Fíjate lo que dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y no solo es ciego, su memoria está totalmente atrofiada, habiendo olvidado la purificación ¿de qué? De sus antiguos pecados. Ya se te olvidó quién murió en la cruz, quién dio su vida para imputarte esa justicia a ti, para imputarte esa salvación a ti, pagar el precio de tu rescate. ¿Ya se te olvidó? Bueno, este pasaje ilustra todo el centro del capítulo 1. Debe de haber un crecimiento en las virtudes cristianas. Y para que haya ese crecimiento, de verdad yo debo de estar conectado genuinamente con Cristo. Y estar conectado con Cristo no es irme a un monasterio, no es aislarme, porque la palabra nos dice que tengo que amar también a la iglesia y estar en comunidad con los demás. Pasemos al segundo capítulo, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor, Elías. En este capítulo 2, siguiente, por favor, Elías. En este capítulo 2, ahora el apóstol Pedro, así como en el 1, ya exaltó la vida de un verdadero creyente. Ya dijo, un verdadero creyente empieza con su salvación. Un verdadero creyente de verdad se dedica a trabajar las virtudes cristianas y que éstas abunden. Un verdadero creyente se está nutriendo continua, permanentemente de la palabra de Dios. A eso se dedica el creyente. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pedro presenta el contraste: los falsos maestros. Personas que quieren prometer, ya sea una vida religiosa, una vida aparentemente cristiana o una vida aparte de la vida cristiana, y esos falsos maestros prometen felicidad, prometen prosperidad. Esos falsos maestros prometen toda clase de ideologías y hay quien las empieza a agarrar, hay quien se empieza a llenar de ellas. Y en el capítulo 2, el apóstol Pedro claramente expone a estos falsos maestros. ¿Qué expone de ellos? Sus errores doctrinales. Errores doctrinales tan grandes como ahí lo señala y dice: ya se les olvidó que un día Dios juzgó a todo el mundo por su pecado. Ya se les olvidó que un día todo el mundo pereció en agua. ¿Y quién lo inundó? Dios. ¿Por qué lo inundó? Porque estaban de continuo y permanentemente solamente pensando en su maldad, solamente pensando en su pecado, solamente pensando en su placer. Amado, tan sencillo. Puedes entrar a cualquier buscador de internet y ponerle evidencias de un diluvio y el buscador te va a dar una gran cantidad de evidencias a nivel mundial. El mundo tiene evidencias contundentes de un diluvio. Puedes poner en esos buscadores testimonios y testigos del arca de Noé y te van a mostrar fotografías, te van a dar datos de personas, sobre todo alpinistas, excursionistas, que en algún momento escalando esa montaña han tenido contacto visual y algunos hasta físico con el arca de Noé. Es real, no es una fábula, no es una historia. Y yo la puedo oír y decir, bueno, eso pasó hace muchos años, a mí no me va a pasar. Ya veremos de qué va a hablar el apóstol Pedro después. Y yo no estoy teniendo claridad que al Dios que yo estoy tomando a juego, o que el Dios que está hablándome su palabra con el propósito de traerme vida y salvación, debo de tomarlo en serio, porque algún día ese Dios va a juzgar nuevamente. Entonces, el apóstol Pedro expone estos errores doctrinales, claramente habla de la vida disoluta y corrupta. Y el apóstol Pedro utiliza algunos pasajes de Proverbios muy fuertes, aún si eran fuertes hace casi 2000 años que fue escrito, porque la carta de Pedro se escribió por ahí entre el año 63 y 66, la segunda. Si restamos a 2025 nos va a dar una muy buena cantidad de años, por eso ya casi 2000 años. Si el día de hoy sería terriblemente ofensivo decirle a una persona, eres como un perro, eres como ese animal asqueroso, que vino el Señor y dio su vida para limpiarte de tu pecado, limpiar tu maldad, agonizando hasta la última gota de sangre en la cruz, y tú otra vuelta te estás revolcando en la inmoralidad, la pornografía, la maledicencia, la amargura, el materialismo, la religiosidad. A cualquiera, si en algún momento vienes a una consejería conmigo y yo uso esas palabras y te digo, eres como un perro y eres de lo peor, eres el animal más asqueroso, te vas a enojar conmigo. A lo mejor hasta te levantas y te vas y dices, yo no quiero hablar más con este hombre. Imagínate hace casi 2000 años cuando el apóstol Pedro lo puso. Qué palabras tan fuertes. Pero ahí están en el capítulo 2. Y habla de otro animal que tal vez para fines de comida nos es muy agradable, el cerdo, pero para nuestro olfato no es agradable. Si entrara aquí uno de esos camiones que transportan cerdos y se parara ahí un ladito, no hombre, yo creo que todos nos arrinconamos hasta allá y ponemos todos los ventiladores sacando el tufo que está entrando ahí. Sí,
Probablemente yo no puedo oler la podredumbre de cada uno, pero Dios sí puede oler nuestra podredumbre, nuestra inmundicia, nuestra asquerosidad, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Y ahí en ese capítulo el apóstol Pedro expone todo eso. Y aquí y en cualquier momento habrá personas que se consideren muy inteligentes, muy astutas para su pecado y su maldad. Pues aquí está el versículo que dice: sabe Dios librar de tentación a los justos, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. La gente que ama a Dios va a ser tentada con todo tipo de pecados. Pregúntale a José, fue tentado con pecados sexuales. Pregúntale a Abraham, fue tentado con otras alternativas para lograr tener una descendencia. Pregúntale al Señor Jesús, fue tentado de diferentes áreas y maneras para que no sufriera, pero lograra ser reconocido, lograra tener poder y autoridad. Todos somos tentados, pero sabe Dios librar de tentación al piadoso. De tal manera que si tú caes en tu pecado, no es Dios el que está haciendo que caigas, es tu maldad, es la inmundicia que está dentro de ti, porque Él sabe librar. Él no vino a ponerte el pie, Él no vino a ponerte ahí los obstáculos para que te enganches y te caigas. Él sabe librar. Pero así como Dios sabe, y está hablando de un Dios omnisciente, todopoderoso, que usa todos sus recursos y capacidades para librar, también dice que sabe Dios guardar a los impíos para el día del juicio. Y tal vez tú te sientes tan inteligente, tan hábil como acomodas tus pecados. Tienes a toda la familia engañada, tienes a toda la iglesia pensando que eres de verdad un creyente y no lo eres. Y tú piensas que te estás riendo de todos. Qué triste va a ser el día que Dios saque todo tu pecado y tu maldad y tú puedas ver que lo único que hizo Dios fue guardarte para el día que fueras quebrantado y juzgado. A uno los guarda Dios para salvación, a otros los está guardando para descargar su ira, por cuanto tú no lo quieres amar. Tú no quieres ser fiel a Él. Tú quieres andar en tus caminos. Dios te va a dejar, pero al final Él es el juez y va a juzgar. Veamos, así como vimos en el capítulo 1 unos versículos, vamos ahora al capítulo 2, por favor, a los versos 9 y 10. Capítulo 2, versos 9 y 10. Ahí está, ¿verdad? Y vaya que Dios sabe. Ve lo sabio que es todo lo que Él crió nada más con su palabra. Ve lo poderoso que es las leyes que rigen toda esta vida, los planetas, los ciclos de la vida. A los que están en la secundaria, preparatoria, universidad, los ciclos biológicos, que a nosotros nos darán un dolor de cabeza, el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos grasos, la vía aerobia, la vida anaerobia, y a nosotros se nos hacen engrudo ahí las neuronas, y Dios está tan feliz. Dios ni se ha desgastado nada en crear todo eso. Así de grande es su poder, así de grande es su sabiduría. Por favor, nota lo que dice: sabe Dios librar de tentación a los piadosos, pero también sabe Dios reservar a los injustos para ser castigados. ¿No quieres su salvación a pesar de que Cristo ya murió? ¿No quieres su gracia a pesar de que ya fue enviado el Espíritu Santo? Dios no te va a obligar. ¿Quieres vivir tu vida? Recibirás el pago por lo que tú mismo has decidido vivir, escoger. Recibirás. ¿Piensas que te estás burlando de Dios o de la iglesia o de alguien más? No, de nadie. De nadie. Porque Dios sabe
librar de tentación. A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y dice, verso 10, fíjate cómo el apóstol Pedro le pone un aumentativo. Cuando de repente salgo a hacer algunas compras, recuerdo muy bien hace un tiempo que en la pandemia que no teníamos, estaban prohibidas las reuniones multitudinarias y llegábamos aquí solamente los hermanos que hacen la transmisión, el que predicaba. Y recuerdo que pasaba yo a comprar unos tamalitos y les traía yo, le digo, vengan muchachos, y me han de decir, hermano, ¿y por qué ya no los trae? Bueno, les voy a traer, no se preocupen. Pasaba yo a comprar unos tamalitos y a mí siempre me gusta pedir el pilón. Y a ver, ya le compré tanto, ¿qué me va a dar de pilón? Y me dice la tamalera, a ver, ¿usted qué me va a dar mejor de pago? Dije, ah, caray, yo nunca había visto que también hay ese lado de pedir el pilón. Pero bueno, a los que compramos, sí o no nos agrada que nos den pilón. Sí o no nos agrada. Ya no me acuerdo, hermano Eri, en qué mes pasé allá por tu muy bonito pueblo. Y ahí en la entrada hay algunas queserías que me llamaron mucho la atención porque son enormes. Y con mi esposa nos detuvimos y estuvimos ahí comprando varios quesos ahumados y esto y lo otro. Y no, yo estaba con los ojos así, ¡ay! Y ya al momento que me hace mi cuenta le digo, y te hice una buena compra, ¿y qué me vas a dar de pilón? Y esa persona bien que se dio cuenta que yo había agarrado por ahí un quesito que venía bien envueltito al alto vacío, y que ya cuando me dijo precio como que ya se me quitó la atracción por el quesito y se lo volví a poner por ahí. Pero él bien que se dio cuenta y él directamente agarró ese quesito y me lo dice, mire, tenga, lléveselo. Le dije, ya me ganaste de cliente para toda la vida. Voy cada 10 años allá a Tlaxiaco, así que la próxima vez, otra vuelta iré y le haré una buena compra. No soy de cada semana. ¿Sí o no nos agrada cuando tú has comprado algo y con un corazón alegre, generoso, esa persona te da algo más y te dice, mire, tenga? Y por cierto, mi esposa se trajo un queso que venía envuelto en un tenate, hermano. Qué rico estaba ese queso, ¿eh? Eso lo van a cortar de la prédica, no se preocupen. Fíjate acá lo que Dios nos va a dar de pilón. Por favor, pon atención. El verso 9 ya dijo que Dios sabe librar de tentación a los piadosos, pero Dios reserva, así como Dios cuida al piadoso, al que quiere consagrarle su vida, al que de verdad quiere mantener su vida alejada del pecado, sabe Dios librarlo. Pero el impío, el que no quiere, el que piensa que se está saliendo con la suya y está haciendo de su vida una fiesta, no entiende que es la ira de Dios la que le está permitiendo eso, no su gracia, su ira, lo está reservando. Pero fíjate lo que dice al final, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿en qué andan? Andan en concupiscencias, mis apetitos, e inmundicia, cosas que son totalmente reprobables, y desprecian el señorío de ¿quién? De Cristo. Y puede haber alguien aquí que diga, yo no quiero ser cristiano, yo no le quiero dar mi vida a Dios. Nadie te va a obligar. Aunque hay toda la evidencia que Cristo vino a darnos vida, a darnos perdón, a darnos gracia, a darnos salvación. Tú decides, pero debes de tener claro que la palabra nos advierte que algún día tanto el piadoso como el impío recibirán lo correspondiente. Pasemos al último capítulo. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Y en este último capítulo, en el 3, ahora Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro, se centró en ese crecimiento en las virtudes y en esa cimentación en la palabra. Este capítulo 2 que acabamos de comentar brevemente o un poco, hablaba de esos falsos maestros, esas vidas disolutas, ¿verdad?
pero ahí también advierte que aunque estamos rodeados en un tiempo de mucha maldad, de mucho pecado, de muchas corrientes disolutas, Dios protege a los suyos y Dios no va a dejar impune a la gente impía. Y lo vimos en los versos 9 y 10. Y ahora en el último capítulo, en este capítulo 3, el apóstol Pedro se centra y aclara que si Jesús no ha venido, no es tardanza, es paciencia. Y es a mi favor, para que yo me vuelva en arrepentimiento a Dios y yo pueda recibir una genuina salvación por gracia. Claramente lo aborda aquí el apóstol Pedro. Entonces, aunque podemos hoy leer profecías que fueron escritas desde Daniel o desde antes, que hablan de estos tiempos finales, Dios en absoluto se está tardando. Dios está siendo misericordioso para que tú te vuelvas en arrepentimiento. Si es que sigues siendo una persona pecadora, o si eres alguien que ya eres un creyente, pero te has relajado, te has descuidado totalmente de la verdadera responsabilidad en la que vive un creyente. En su misericordia Dios te está dando la oportunidad para que corrijas y te vuelvas por el camino que debes andar. Entonces el apóstol Pedro en este capítulo 3 centra que la paciencia de Dios es para salvación y termina impulsando a los creyentes por medio de la esperanza. Aquí vamos a perder muchas cosas. Aquí seremos objeto de muchas críticas, señalamientos, pero tenemos esperanza. Y una esperanza que es sólida, porque no es fantasía, porque lo que está en la palabra de Dios es totalmente real. Pasemos a la siguiente, por favor, Elías. Vayamos ahora al capítulo 3, los versos 17 y 18. Vamos a ponernos de pie. Nuevamente vamos a leerlos en voz alta. El interés es despejarnos un poquito del bochorno, la somnolencia, centrarnos otra vuelta, que venir a escuchar la palabra de Dios es algo que tiene un gran valor, sea que se lo demos nosotros o no. La palabra, la predicación de la palabra tiene un gran valor. Entonces lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Dice así, por favor. Así que vosotros, todos en voz alta, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por favor, siéntense. Esto que estamos viendo en este verso 18, sobre todo esta parte donde dice el apóstol Pedro hablando del Señor Jesús, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a quitar el pronombre y voy a poner el nombre. A Jesús sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso en los términos teológicos es una doxología, es un canto, es una alabanza. Y bíblicamente hablando, la alabanza solo le pertenece a Dios. Si usted toma otras cartas, otros escritos, sobre todo del Nuevo Testamento, se va a encontrar que al final hay una adoración, una exaltación a Dios. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria. Qué profundo es lo que está haciendo aquí Pedro, porque con toda claridad vemos cómo Pedro le está dando la gloria al Señor Jesucristo, reconociendo que Dios y el Señor Jesucristo son el mismo. Están igual. Jesús es Dios. Ahí está. Y el apóstol Pedro con todo su corazón está diciendo, a Jesús
sea toda la gloria, desde ahora y hasta que la eternidad empiece, desde ahora y para siempre. Esto es algo muy hermoso. Ahí se ve el tono amoroso. En este capítulo yo te pido que lo leas en casa. Búscate cuántas veces el apóstol Pedro pone, oh amados, oh amados, oh amados. Así como el apóstol Pablo decía, hijitos, o el apóstol Juan, hijitos. El apóstol Pedro es el último capítulo, son sus últimas líneas. Él sabe que está para ser sacrificado y está poniendo una carta, una parte final con mucha ternura, y se ve en el 17. Fíjate cómo dice ahí, así que vosotros, ¿y cómo pone después? Oh amados. ¿Cuánto los amaba Pedro? Con cuánta ternura él les está escribiendo. Y es bien importante que entiendas por qué el apóstol Pedro en esta parte final, él está hablando de ser cuidadosos. Porque justamente el apóstol Pedro, a lo largo de su discipulado y después de su ministerio, hubo momentos donde él, aún siendo un apóstol, no tuvo la firmeza correcta. Sobre todo lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde dice que Pedro un día llegó a visitar la iglesia de Antioquía y que Pedro convivía con los hermanos de la iglesia de Antioquía. Ahora, debemos de entender que la iglesia de Antioquía era una iglesia gentil. La mayoría de la iglesia eran griegos. Tenían costumbres muy distintas a los judíos. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de adorar, su forma de convivir, los alimentos que ellos tomaban eran muy distintos. ¿Cómo lo hacían los judíos? ¿Cómo lo hacían los griegos? Y cuando el apóstol Pedro llega a la iglesia de Antioquía, él convive con una naturalidad, él convive con una libertad muy hermosa. Pero el texto dice que llega un grupo de hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pedro ve a esos hermanos, Pedro cambia su actitud. Pedro deja de convivir con la iglesia gentil y nada más convive con el grupo de judíos que llegó de la iglesia de Jerusalén. Y empezó a tener una actitud que dice el apóstol Pablo, era de condenar, era de reprender. Y el apóstol Pedro lo reprende delante de toda la iglesia. No es cristiano lo que estás haciendo. No es correcto tu actitud ahora, tú no queriendo convivir con genuinos cristianos que tienen otras costumbres, pero que no son pecaminosas. Y tú como judío quieres vivir aparte. Y dice ahí la carta a los Gálatas que otro apóstol o otro discípulo estaba siendo arrastrado a esa mala actitud. El nombre de ese otro discípulo es Bernabé. Fíjate lo que dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que ¿qué? Arrastrados. La forma en la que estamos viviendo nuestro cristianismo está estimulando a otros a la caminata con el Señor. Está estimulando a otros a decir, de verdad que Dios salva, de verdad que Dios transforma, de verdad que en Él hay el poder. O la forma en la que yo estoy viviendo está arrastrando a otros a no querer ser cristianos. Los está arrastrando a la amargura, los está arrastrando a la desesperación, los está arrastrando también a ellos incurrir en pecados porque están cayendo en una desesperación. Claro que el apóstol Pedro nos puede hablar de ello. Era apóstol, estaba lleno del Espíritu, pero aún así en algún momento fue arrastrado. Y esto nos llama a ser vigilantes. Debo de ser cuidadoso con mi vida. Y la única manera de ser cuidadosos es de verdad estarnos metiendo en la palabra, alimentando de la palabra, porque será la palabra la que reprenda mis pecados. Será la palabra la que me enseñe con claridad cuál es mi condición verdadera. Ustedes díganme, ¿qué profeta lo dijo? Engañoso y perverso es el corazón. Gracias, Juanito. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué responde Juanito?
¿Quién es el único que conoce el corazón? El único que puede reprender tus hipocresías es Dios. El único que puede reprender tu falta de verdadera santidad y piedad es Dios. El único que puede reprender tu materialismo acomodado o tu materialismo disfrazado es Dios. Él es el único. El único que puede reprender tu pensamiento libre y ligero es Dios, y un día lo hará con su palabra y su verdad, porque su palabra es verdad absoluta. Claro que hay un tono muy amoroso. Claro que hay un tono muy pastoral en la carta del apóstol Pedro. Oh, amados, nos exhorta de guardarnos de ser arrastrados y nos anima a crecer. ¿Y quién nos los dice? Siguiente diapositiva, si nos la pone. Estamos en la parte final. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Tenemos todavía unos minutos. Esta es una pequeña cronología de la vida del apóstol Pedro. Por favor, síguela conmigo. Síguela conmigo. Más o menos por ahí del año 30, el apóstol Pedro empieza a escuchar el evangelio cuando él estaba ahí. Bueno, ya lo había escuchado de antes, pero él estaba pescando. Esa noche no pescaron nada. En la mañana llega el Señor Jesús, se sube a su barca y desde su barca empieza a predicar. Y cuando el Señor Jesús termina su predicación, le dice: Pedro, mira, boga mar adentro, ve hacia tal zona del lago y mira, tira tu red de tal lado. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. ¿Y qué crees? La red no salió vacía, atascada de peces. Aquel hombre duro, rudo, el Señor Jesús no le dijo nada, no le dijo: eres de lo peor, eres un inmundo, Pedro. No, el Señor Jesús no le dijo nada, lo bendijo. Y Pedro, cuando vio esa bendición, cayó al suelo y dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y yo te pregunto, ¿cuánto te ha bendecido Dios? Y yo te pregunto si eres capaz hoy de ver cómo Él ha llenado tus redes, tu barca, tu familia, tus negocios, tu trabajo, tus diplomas, tus reconocimientos profesionales. ¿Cuánto ha llenado tu barca? Y ya caíste, ya te arrodillaste y le dijiste: Señor, yo soy un pecador, ¿por qué me bendices? ¿Cuánta vida te ha dado? ¿De cuántas circunstancias complicadas te ha sacado? Así llegó Pedro a los pies de Cristo. No le dijo: eres un pecador, no le dijo: eres un impío, no le dijo: eres un ser de lo peor. Lo bendijo. Ya que vemos mucha gente que Dios nos ha bendecido, y mucho, no poco, mucho. Año 30 él se convierte. Unos cuantos años después, 3 años, lo niega, como muchos lo hemos hecho, como muchos lo hemos negado, viviendo en nuestros trabajos como no cristianos, comportándonos en las escuelas como no creyentes, hablando en nuestras convivencias como cualquier persona desatada de la lengua que no tiene la más mínima educación. Muchos lo hemos negado, igual que Pedro lo hizo, igual que Pedro. Pero el Señor Jesús claramente en el Evangelio de Juan nos da testimonio cómo lo restaura. Ahí en el último capítulo del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, después de que ha desayunado con ellos, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, muy sobrio, ahora le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta
mis corderos, mis ovejitas, los creyentes más sencillos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, pastorea mis ovejas. Discípulos, hermanos más grandes, maduros. Y le preguntó la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y yo no sé si de verdad pudiera ser posible eso, que Cristo pudiera estar enfrente de nosotros con esa gracia, con ese poder, con esa persona que Él tiene glorificada, mirándonos a la cara, nos preguntará, ¿me amas? ¿Qué le respondería si ando en mentiras? ¿Qué le respondería si ando en un descuido completo y abandono de la palabra? ¿Qué le respondería si vivo en un descuido y abandono de la vida en comunidad, en iglesia? ¿Qué le respondería? Si ahora ya siento que puedo, grito y me rebelo, pisoteo las cosas sagradas, ¿qué responderíamos nosotros? Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y fue restaurado, año 33, y a partir de ahí, del año 33 al 44, son cálculos, no son datos exactos. El año 44 se está tomando por ahí del capítulo 12 del libro de los Hechos. Es todos los años que él sirvió como líder de la iglesia, pastoreando la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 12 él es llevado preso. En ese capítulo 12 Jacobo, el hermano de Juan, fue sacrificado, le cortaron la cabeza, y a Pedro iban a hacer lo mismo. Pero Dios envía un ángel y el ángel abre las puertas y saca al apóstol Pedro. Y a partir de ese capítulo 12 el apóstol Pedro ya no estuvo al frente de la iglesia de Jerusalén. A partir del capítulo 12 el que está al frente de la iglesia de Jerusalén es el hermano carnal del Señor Jesús, Santiago. Pero el apóstol Pedro siguió ministrando desde el año 44 al 49. Eso lo vemos también en el libro de los Hechos. Visita la iglesia de Antioquía, es cuando cae en ese sectarismo de que primero sí convivía con los hermanos de Antioquía, pero después llegan los judíos y él se aparta y el apóstol Pedro lo reprende. Eso pasó por ahí del año 49. ¿Por qué? Porque ese dato sí se tiene bien claro. En el año 49 fue el concilio en Jerusalén. Está documentado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, o el capítulo 1 y 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí está, año 49. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo de esos años? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan han sanado un paralítico que llevaba toda la vida paralítico y se paraba a la puerta del templo. Y el apóstol Pedro dijo esa frase tan hermosa y que en tantos momentos, cuando menos a mí en lo personal, me gusta usar tanto. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. Y he sanado a aquel hombre. Y a ellos los traen a juicio como si por artes negras, hechicería, brujería, hubieran traído la sanidad sobre aquel hombre. Y los empiezan a juzgar. Y claramente, fíjate lo que dice el texto. Estamos terminando. Recuerda que el apóstol Pedro en su carta nos exhorta a mantenernos firmes, a no dejar que seamos arrastrados por nada, mantenernos en la gracia, creciendo en las virtudes y el conocimiento. ¿Y quién me lo dice? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro se enfrenta junto con el apóstol Juan a la clase religiosa más alta, el Sanedrín. Gente de mucha educación, mucha preparación. ¿Y sabes cómo los trataron a ellos? Dijeron, estas son gente del vulgo. A ti y a mí no nos ofende oír esa palabra. Pero en el contexto judío, esa palabra quiere decir, eres un analfabeta. Y lo voy a decir con mucho amor y respeto, por favor, nadie se me ofenda. Solo quiero dar un poco más claridad. Eres un analfabeta, eres un indio. ¿Tú qué vas a saber?
Y esa es la verdad. El apóstol Pedro difícilmente leía, y más aún, difícilmente escribía. Esa es la realidad. Era un pescador. No tuvo la bendición que tú de ir a la escuela de paga, muy buenas escuelas de la ciudad. No tuvo eso. Aprendió en el campo, trabajando. Alguien le enseñó un poquito y era lo poquito que sabía leer y escribir. Y la gente, los mismos que mandaron a matar al Señor Jesús, le dijeron: tú eres una gente de la más baja sociedad, eres un indio, apenas si sabes leer y escribir. Pues el indio, el ignorante, fue tomado por el Espíritu, llenado por él, y escribió 2 cartas que van a quedar para siempre, registrando la voluntad de Dios y mostrándonos que en algún momento podemos estar en un área de servicio y en el momento que Dios quiera nos pone otra. Eso no importa, seguimos siendo siervos de Dios. Y él pasó toda su vida sirviendo a Dios hasta el último momento. Cuando él sabía que iba a morir, se pasó escribiendo la palabra de Dios, asegurándose de una cosa: yo quiero que cuando yo no esté, tú tengas esto escrito, tú te acuerdes de esto. Ese era su propósito. Siguiente, por favor, última diapositiva. De verdad, la carta de Pedro será una carta inolvidable para ti. Será una carta que marcará tu vida. Será una carta que cambiará tu carácter y tu corazón. Será una carta a la que recurrirás continuamente para despertarte espiritualmente. Porque esa palabra que usa el apóstol Pedro aquí cuando dice que ha escribido para despertarnos, es como cuando, ¿sabes qué palabra griega se está usando para dice y despertar? La misma palabra que cuando se usa, la misma palabra griega que cuando el Señor Jesús iba en una barca bien dormido. Bien dormido estaba el Señor Jesús. Tan cansado estaba, tan humano es como tú y como yo, que estaba bien dormido. ¿Y la barca cómo estaba? Bien zarandeada por la tempestad. Y un discípulo corre y lo zarandea, ¿y qué le dice? ¿Sí se acuerdan? Despiértate, Señor, que estamos pereciendo. Levántate. Y dígame, ¿se levantó Jesús o no se levantó? No los oigo. No los oigo. Están medios dormidos. ¡Levántense! ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Se levantó o no se levantó? ¿Tú te estás levantando por tu Señor? ¿Me voy a levantar como ese esposo? ¿Me voy a levantar como esa esposa? Nuestros amados jóvenes, ¿me voy a levantar como esa joven, como ese jovencito? Nuestros ancianos, ¿me voy a levantar? Porque es lo que pedimos al Señor. ¿O no tenemos otras misa? ¿O no tenemos una alabanza así que dice, levántate? Sí la tenemos, ¿verdad? ¿Y se levanta el Señor o no se levanta? ¿Se levantó para pelear con el ejército de Egipto o no se levantó? ¿Se levantó para pelear las batallas con David o no se levantó? ¿Se levantó del sepulcro o no se levantó? Pues la carta que nos escribe el apóstol Pedro es para que nos levantemos. ¿Será esa carta inolvidable que digas, nunca será una carta para mí olvidada? Jamás será uno de mis textos principales para estar yo buscando en Dios esa gracia y esa genuina vida. La carta que escribió
George Washington, decían algunas de sus porciones, la causa que nos ha unido es justa y noble. Luchar por la libertad. ¿No es más justo y noble luchar en contra del pecado y en favor de la salvación? Otra parte dice, he visto cómo la adversidad y el peligro han templado nuestro espíritu hasta hacerlo indomable, en el sentido no dejarse vencer por el fracaso, no dejarse caer y quedarnos ahí por el pecado. Hay que levantarnos. Y decía otra parte en su carta George Washington, mi compromiso con ustedes es eterno. Y espero que nuestro vínculo sea tan fuerte como nuestro propósito. Y no estaba predicando George Washington. Nada menos que esto debe tener un creyente por la iglesia de Cristo, un compromiso eterno, vínculo en comunidad, propósito, vivir para la gloria de Dios. Así termina esta carta. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Por un, gracias Juanito, megalómano, no sé si sea el término correcto para describir a Nerón. Un hombre que culpó a los cristianos de haber ocasionado un incendio allá en Roma y a través de ese pretexto empezarlos a perseguir a muerte. La Biblia no nos dice dónde fue. Si nos regresas a la diapositiva donde está la cronología de Pedro, la Biblia no nos dice dónde estaba Pedro. Algunos libros de historia como Eusebio de Cesarea, Josefo creo que, no, Josefo no, Eusebio de Cesarea lo llega a mencionar. El lugar donde estaba el apóstol Pedro, dónde fue el apresado, cuántos años él estuvo preso, porque entre el año 60 y el 63 escribe su primer carta, y para el año, si él muere entre el 64 y el 67, él seguía preso y escribe su segunda carta. Eso que él dijo, mantengámonos creciendo en la gracia con toda humildad. Él nos da ejemplo, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de enfrentar las peores circunstancias, mantuvo lo que le dijo el Señor Jesús. Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y dio su vida por el Evangelio. Hoy concluimos una carta extraordinaria. Hoy concluimos una carta que nos faltó tiempo para profundizar más en ella. Probablemente a los predicadores nos faltó más preparación para señalar tantos aspectos tan importantes que están en la carta. Y lo que no quisiera que nos faltara, corazón. Tener un corazón apropiado, correcto, para recibir. No una fábula, porque no te acabo de hablar de una fábula. Te estoy hablando de historia, te estoy hablando de lo pasado, lo presente y lo porvenir, porque el apóstol Pedro habló de lo que viene. Y Cristo viene. Eso no es una fábula. Y Cristo viene. Y a Él se le dará toda la gloria, porque Él es digno de ella. Y nada menos que eso. Que no te falte corazón para volverte a Dios. Que no te falte voluntad cada día para de entender, debo de vivir como un fiel creyente. Esta es una lucha, esta es una batalla. Pero hay un Dios, hay un Jesús que sabe librar de tentación a los piadosos. Hay un Jesús que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad.
como dice el texto, a Él sea la gloria. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Hombres como Pedro dieron su vida para que tú los usaras como un instrumento para registrar aquí tu verdad, usando su corazón, sus experiencias, la poca o muy poca cultura y educación que tenía. Eso no importa. En tus manos, cada uno de ellos fue un instrumento valioso. Y hoy te damos gracias por lo que a través de Pedro, su ministerio, tú nos bendices el día de hoy. Gracias por esta segunda carta y Señor, de verdad trata con nuestros corazones, con nuestro carácter. De verdad, levántanos y despiértanos, como dice el apóstol Pedro, que salgamos de nuestro estupor, nuestra fantasía y podamos entender que la única verdad que hay es la que está en tu palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán para siempre. Que sea tu palabra entonces, Señor, la que quede en el corazón y que sea tu espíritu el que trabaje con nuestro corazón para hacer y permitir que esa palabra lleve fruto, un fruto verdadero. Bendice, Señor, a cada persona que hoy ha escuchado la enseñanza. De verdad, átala al corazón, Señor. No porque la haya predicado yo, Señor, porque es tu palabra. Y porque tú velas, porque tu palabra se cumpla. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.